hartó sobre Lautremont. Escribió muchas cosas. Yo acá le voy a leer una breve carta de él. Y por eso la reprendía, el tipo le falta la guapita. Ya quedaron. No para, no, yo aprendí hasta que se me ¿Vos tenés una lapicera, Mateo? No. Está claro, está en mi casa. Tengo algunas confidencias que hacerles respecto del impensable conde de Lautremont, de sus cartas tan extravagantes como coercitivas. Todos esos lóbregos ucases conminatorios, férreos, que con tanta elegancia y llenos de cumplidos enviaba incluso a su propio padre, a su banquero, a su editor o a sus amigos. Extravagantes, por cierto, que sus cartas lo son, con esa extravagancia estridente de un hombre que anda con su lirismo como con una llaga vindicadora, impúdica, en su costado izquierdo o en el derecho. No puede escribir una simple carta común sin que se sienta la trepidación epileptoide del verbo, que trátese de lo que pueda tratarse, no quiere que se lo utilice sin un estremecimiento. Y la poesía, limosna de lo infinitamente pequeño, es la reclusa de ese verbo, de lo que en cada carta hace Lautremont un cañón de marina a fin de repeler el principio de la carne. Una carta no de 2 francos, sino de 2 veces el intangible precio de la poesía de un Baudelaire sumada a la de Lautremont, le anuncia a un editor el pago, no en sellos postales, sino en sellos, dice, del correo del suplemento a los poemas de Baudelaire. Y si el lector no siente ese del, los poemas del, que descarna merced a un vacío insistente de un subrepticio humor, las firmes viñetas de los sellos, en nombre de cuyas especies habrá de pagarse el precio del libro. Y las descarna por la astilla como una esquirla del ser, del mal, una mínima idea, ese del puesto como la nota más baja de la escala, como el punto de un órgano negro bajo el pedal de un enorme pie, es porque el lector no es más que el retensivo lacayo de una puta y la materia encarnada de un cerdo. Algo como el tótem abismal de la empedernida bestialidad entronizada, y la idea de la belleza ha sido asentada, como dice Rimbaud, la bestia que quiere guardar entre sus impuros muslos los 30 dineros a cuenta del poeta, no por sus poemas todavía no hechos o por hacer, sino por ese encarnado bolsillo sangrante, bolsillo anal, que durante la noche palpita sin tregua y que el domingo sale de paseo como todo burgués por las bacanales, ese bolsillo de explosivos influjos que por el pecho de un gran poeta no late igual que en otra parte, porque justamente ahí abreva todo burgués, contra ese corazón que estricta y obstinadamente, celosa y agresivamente, siempre endureció su actitud y osificó su incoercible salvaguardia, porque el burgués hipócrita y despectivo, acaramelado, drogado, muñeco de la certeza despreciativa, no es en realidad más que una antigüedad merodeadora, y como una especie de mono, este simio, este viejo simio del Ramayana, antiguo escamoteador por debajo de toda pulsación de poesía perentoria, en instancia de chirrido. Pero eso no se hace, no, eso no se hace, le dice al conde de Lautremont. No lo oímos con estos oídos, y el oído es una caverna de ano en la que todo burgués bien harto y acorazado de antiestrofa escamotea la poesía. Deja, vuelve a entrar en la norma, vuelve a entrar en la norma. Tu corazón late de horror, pero eso no se ve, y también yo tengo un corazón de carne, siempre necesitado de vos. ¿Cómo? No te interesa. Pero Lautremont no se deja detener. Déjenme, dice a su editor, déjeme ahora recomenzar desde un poco más alto. El poco más alto de la muerte, sin duda, que un turbio, sospechoso día se lo llevó, porque nunca se ha considerado con suficiente atención, insisto en esto, el remordimiento, la muerte tan evasivamente chata del impensable conde de Lautremont.
Demasiado anodinamente chata fue su muerte para que no se sientan ganas de mirar más de cerca el misterio de su vida, porque a fin de cuentas, ¿de qué murió exactamente el pobre Isidoro Ducás? Genio sin duda irreductible al mundo y a quien el mundo, según hay que creer, no quiso. Ese mundo que nunca lo quiso, como no quiso a Edgar Poe, a Baudelaire, a Gerard de Nerval o a Arthur Rimbaud. ¿Murió de prolongada o breve enfermedad? ¿Fue un suicidio? ¿Se lo encontró muerto en su cama al despuntar el día? La historia dice simplemente, simple y siniestramente, que el acta de defunción fue firmada por el patrón del hotel y por el muchacho que lo atendía. Poco y flaco para un gran poeta. Hay en ello un no sé qué tan mezquino, tan evasivamente prosaico y mezquino, que en cierto modo apesta a innoble, y la pacotilla de un entierro tan prosaico y vulgar no condice con la vida de Isidoro Ducás, si bien condice demasiado bien, a mi modo de ver, con todo lo simiesco de esa subrepción de odio, gracias a la cual la tontería burguesa escamotea todos los grandes nombres. Pero debido a qué erroniosa putañería de imbecilidad arraigada, oí decir un día que si el conde de Lautréamont no hubiese muerto a los 24 años, en los comienzos de su existencia, también él habría sido internado en un manicomio, como Nietzsche, como Van Gogh, como este pobre Gerard de Nerval. Y esto porque si la actitud de Maldoror es admisible en un libro, solo lo es después de la muerte del poeta, 100 años después, cuando los explosivos sojuzgadores del verdino corazón del poeta tuvieron tiempo de calmarse. En vida de él eran demasiado poderosos. Así se le cerró la boca a Baudelaire, a Edgar Poe, a Gerard de Nerval y al impensable conde de Lautréamont, porque hubo miedo de que su poesía saliera de los libros y trastocara la realidad. Y a Lautréamont se le cerró la boca muy joven, a fin de concluir cuanto antes con la creciente agresividad de un corazón al que la vida de cada día indispone de una manera catastrófica y que a la larga habría terminado por transportar a todas partes la cínica e insólita cautela de sus incansables desolladuras. Y pasado el farol rojo, dice el pobre Isidoro Ducás, ella le permitió, por un precio módico, mirar adentro de su vagina. No es un acontecimiento el hecho de haber hallado que esta frase estaba en los cantos de Maldoror, como tampoco lo es que esté allí, porque todo el libro está hecho solo de frases atroces de este tipo. Sí, en los cantos de Maldoror todo es fiero y cruel, la pantorrilla de una desdichada mujer que aborta o el paso de un último autobús. Todo es como aquella frase en la que el conde de Lautréamont ve, y más bien creo que fue el pobre Isidoro Ducás, antes de que el impensable conde de Lautréamont quien lo vio, él ve, digo, como un palo o falo anda a través de las persianas clausuradas de una habitación del más siniestro quilombo, nombre del argot vulgar del lupanar o el burdel, y se entera por boca de ese mismo palo falo de que ese no es un palo, sino un cabello caído de la cabeza de su amo, munificiente estúpido, munificiente bobo imbécil, a quien su dinero le otorga el derecho de triturar a una menesterosa en la epidermis de un par de sábanas, acaso limpias primero, pero siempre nauseabundas después. Y digo que había en Isidoro Ducás un espíritu que siempre quería dejar caer a Isidoro Ducás en beneficio del impensable conde de Lautréamont. Bellísimo nombre, nombre inmenso. Y digo que la invención del nombre de Lautréamont, si bien sirvió Isidoro Ducás de santo y seña para cubrir e introducir la magnificencia insólita de su producto, digo que la invención de este patronímico literario, tal un traje encima de la vida, originó por su alzamiento sobre el hombre que lo produjo el paso de una de esas roñosas cochinadas colectivas que pululan en la historia de las letras y que a la larga hizo huir de la vida al alma de Isidoro Ducás. Es así, quien murió fue Isidoro Ducás y no el conde de Lautréamont. E Isidoro Ducás fue quien proporcionó al conde de Lautréamont con qué sobrevivir. Fue quien... ¿Con qué sobrevivir? Y poco falta, diré incluso que no falta nada, para pensar que el impensable conde impersonal
del heráldico Lautréamont no haya sido frente a Isidore Ducas una manera de indefinible asesino. Asesino ciertamente, creo que a fin de cuentas, llegado ya a las últimas, de eso murió el pobre Isidoro Ducas. Si el conde de Lautréamont lo ha sobrevivido en la historia, porque Isidoro Ducas fue quien dio con el nombre de Lautréamont, pero cuando lo halló no estaba solo. Quiero decir que había en torno de él y de su alma esa microbiana precipitación de espías, ese baboso, acrimonioso tropel de todos los más sórdidos parásitos del ser, de todos los antiguos aparecidos del no ser, esa sarna de aprovechados innatos que en su lecho de muerte le dijeron: nosotros somos el conde de Lautréamont y vos no sos más que Isidoro Ducas, y si no reconoces que sos nada más que Isidoro Ducas y que nosotros somos el conde de Lautréamont, autor de los cantos de Maldoror, te vamos a matar. Y un amanecer murió a la vera de una noche imposible, sudando y tomando mucho café y mirando su muerte como desde el orificio de su ataúd, igual que el pobre Isidoro Ducas frente al rico de Lautréamont. Y esto no se llama subversión, sublevación de las cosas contra el amo, sino la bacanal del inconsciente fraudulento de todos contra la conciencia de uno solo. Insisto en el hecho de que Isidoro Ducas no era un alucinado ni un visionario, sino un genio que durante toda su vida no dejó de ver claro en esta cada vez que observaba y hurgoneaba en el barbecho del inconsciente aún inusado, el suyo y nada más, porque no hay en nuestro cuerpo puntos donde podamos encontrarnos con la conciencia de todos, y en nuestro cuerpo estamos solos. Pero el mundo jamás ha admitido esto y siempre ha querido conservar para sí un medio de observar más de cerca la conciencia de todos los grandes poetas, y todo el mundo ha deseado poder mirar en todo el mundo a fin de saber lo que todo el mundo hace o está haciendo en ese momento. Y cierto día unas personas, no nobles de infinito como en Poe, sino en innobles polillas del ser, la roña de los arnosos de la envidia, fueron a decirle a Isidoro Ducas por encima de su cama y de su cabeza y de la cabecera de su lecho de muerte: sos un genio, pero yo soy el genio que inspira tu conciencia, y yo soy quien escribe en vos estos poemas antes que vos y mejor que vos. Y de ese modo Isidoro Ducas murió de rabia por haber querido considerar, tal cual Edgar Poe, Nietzsche, Baudelaire, Gerardo Nerval, su individualidad intrínseca, en lugar de convertirse como Víctor Hugo, Lamartine, Musset, Blaise Pascal o Chateaubriand en el embudo del pensamiento de todos, porque la operación no estriba en sacrificar su yo de poeta, y en ese momento de alienado a todo el mundo, sino de dejarse penetrar y violar por la conciencia de todo el mundo, de tal manera que uno no sea ya en su cuerpo nada más que el siervo de las ideas y reacciones de todos. Y el nombre de Lautréamont fue solo un medio inicial del cual Isidore Ducas no desconfió quizá lo bastante de despistar en beneficio de la conciencia general las obras archi-individualistas de Isidore Ducas, poeta furiosamente apasionado por la verdad. Y termino diciendo que en el limbo de la muerte, donde Isidoro Ducas está, hay conciencias y yos distintos de los suyos que se alegran sin duda obscenamente de haber participado en la emulsión creadora de sus poemas y de sus gritos, y que deducen oscuras delicias de la idea de exasperar a este poeta para sofocarlo, para matarlo y para suicidarlo. Bien, yo acá hice una pequeña cosa, dice Maldoror claves de Maldoror. Isidoro se suicidó a los 24 años, pues no quiso llegar a los 25. Isidoro Ducas, que era un iniciado y un apasionado de la numerología, los 25 es la edad en que su propia madre se suicidó. Si vos me abandonaste, yo te voy a abandonar antes. No, ni siquiera voy a llegar a los 25. No se puede concebir Maldoror sin tener en cuenta la importancia del suicidio de su madre. Otra clave es el homoerotismo de Isidoro, del cual hablaré en un rato, y la teoría de Chavarren de que Isidoro quiso doblar la apuesta de su homoerotismo por la rabia que le causó la represión del mismo, o sea, la represión de ¿quién? Del padre.
del nombre del padre y de su padre. O sea que todo el periplo de Maldoror es un furioso parricidio. Y después está el satanismo. Se llamaba Isidoro Lucien, Lucifer. Era apodado el vampiro en el liceo. Vampirizaba todo. ¿Por qué no hacer un Maldoror desde el punto de vista de un vampiro? Como todo artista, yo siempre he creado espectáculos autobiográficos.